yo sé con todas las vicisitudes de lo que significa trasladarse en este país. También nos acompañan vecinos del distrito de Piedra. Yo les voy a dar la palabra a los señores del distrito, siempre y cuando veamos la exposición, sigámosle en la pista claramente a la exposición para poder enriquecer la comparecencia de los señores y las señoras de las autoridades que acabo de mencionar, con el efecto propio de que podamos despejar las dudas que en algún momento se han creado. Se incorpora la síndica suplente por el distrito de 60, igual comisión el señor síndico de Bolívar. Tome nota la Secretaría del Consejo, o si no llega el síndico propietario del distrito primero, que actúa como síndica propietaria. Bueno, muy buenas noches. Vamos a dar inicio. Ya pasé la asistencia y la oración va a estar a cargo de Juanita. Muy buenas tardes, que el Señor les bendiga a todos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús, por este día tan maravilloso. Gracias por el don de la vida. Señor, ponemos en tus manos todo esto, Señor, esos proyectos, toda esta municipalidad, para que tú bendigas, guardes y proteges todo este trabajo que se hace con tanto amor. Señor, bendícenos y bendice nuestras familias. Señor, lleva sanidad donde aquellos hogares hay enfermedad. Lleva paz y tranquilidad a esos corazones que no han obtenido esa paz porque están en dificultades. Pero más que todo, Señor, envía tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, sobre nuestra mente, nuestro corazón, para que sea esa guía que nos impulse a hacer lo mejor con nuestro cantón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, muchas gracias, Juanita. Se me había olvidado que el 6 de mayo que habían comparecido los vecinos del distrito Fuente Piedra, Rincón de Salas. Ellos establecieron una serie de preguntas, las cuales se las voy a leer desde ahora para que las vayan desarrollando en la exposición que ustedes van a hacer. Uno, problema que causarán las lluvias en las entradas de las casas debido a que las entradas de las casas tienen un nivel inferior al de la calzada. Dos, se debió bajar la altura de la calle 40 centímetros y luego rellenar con consulta de ellos. Tres, problemas para los peatones, ya que la carretera es muy peligrosa por el poco espacio. Cuatro, en algunos lugares de la calzada toma una curva de ancho a la misma y no tiene espacio suficiente para que los dos vehículos tengan suficiente espacio para transitar, a pesar de que supone que el espacio debe prestarse para que los dos vehículos puedan transitar sin problema. En días atrás se dio un incidente, al pasar una curva el bus y un cabezal no pudieron seguir la ruta debido a lo angosto de la calle. El bus debió maniobrar echando en reversa para dar espacio al cabezal, eso con mucha dificultad. 5. Se considera que se debió quitar el nuevo pavimento que era originalmente lo planeado en lugar de trabajar encima del pavimento viejo. 6. La contaminación del agua potable que estamos sufriendo por los trabajos realizados es un tema delicado que se debe tener atención. 7. En el momento en que se hicieron las aceras para los niños, se trasladaron a la escuela frente a Maral con el fin de darles mayor seguridad, que no tuvieran que cruzar la carretera y no exponerlos al peligro. Ahora deben caminar por la carretera y está más angosta debido a que la acera ya no existe. 8. Las cajas de registro aún están abiertas y sin terminar. 9. Los cambios aún no se encuentran sin terminar. Estas son algunas de las observaciones que los vecinos realizaron. La quería leer para que la tengan en cuenta y los vecinos no crean que no se guarda la participación de vida en cada uno de los ítems que acabo de tomar. Continuando, tiene la palabra doña Sandra Blanco y don Eduardo Solera de la empresa GIZ. Don Eduardo, muy bien. Solo de Sandra, perfecto. Doña Sandra, somos todos oídos y puede iniciar. Bien. Buenas noches a todos y todas. Gracias por la invitación a participar en esta importante reunión.
Yo les voy a comentar el avance que tiene el proyecto y algunas de las respuestas a las notas que rápidamente tomé de lo que leyó el señor presidente. Bueno, yo trabajo para la GIZ y la GIZ está contratada por el MOP a través de una consultoría de asesoría técnica. Esa asesoría técnica administra y supervisa los proyectos contratados con los recursos del programa de la red vial cantonal en el país. En este caso me corresponde administrar el contrato del proyecto de Rincón de Salas a Fanal, y en ese mismo contrato hay otro proyecto en el cantón de Palmares. Karen Murillo, que es la que usted comentó que iba a participar, ella es compañera mía de trabajo, también de la UEC MOP, entonces la participación que yo hago es por parte de las dos personas. Don Eduardo Solera está todavía con un permiso por un tema de muerte de un familiar cercano, entonces él no se pudo incorporar hoy. Bueno, vamos a ver, vamos a contar el proyecto, cómo va. El proyecto está en este momento en un 75% de avance. Están pendientes de construcción aproximadamente 14 cajas de registro. Ya para esta semana se finaliza el cordón de caño, ya las cunetas están concluidas y la carpeta asfáltica no se está colocando o no se está autorizando su construcción hasta tanto no se finalice precisamente el cordón de caño y las cajas de registro para finalizar. Nos acompaña don Eduardo Barquero, aquí, que es el director de la asesoría técnica de GIZ. Como les contaba, el proyecto está a un 75% del avance. La capa de concreto asfáltico se hizo lo que nosotros denominamos un paño de prueba para verificar compactaciones, espesores y algunas otras características del asfalto, y todavía no se ha dado la orden de reiniciar la colocación del asfalto hasta tanto no terminemos todas las obras de infraestructura relacionadas, dígase cordón de caño, dígase cunetas y algunas de las cajas, porque nos vimos con el problema de que esos trabajos nos dañaban la superficie de asfalto. Por eso se ordenó al contratista mediante una notificación que no continuara con la colocación del asfalto hasta tanto se terminara la infraestructura, digamos, llamemos infraestructura el cordón de caño y la cuneta. Además, se le realizaron pruebas adicionales a la base estabilizada que tiene contratada el proyecto para garantizarnos que esa construcción de la base estabilizada está conforme al cartel, conforme a los términos de referencia y conforme al diseño del proyecto. Entonces, también eso ha hecho esperar la colocación del asfalto. En este momento vemos algunos sectores que la base estabilizada se está picando, llamamos nosotros, son unos pequeños huecos. Esa se va a atender con la colocación de un bacheo en asfalto. A partir de la próxima semana o esta semana, tengo que verificar la fecha, pero está programado reparar esos huequillos que se le han ido haciendo. Es importante señalar en este momento que los resultados de la resistencia de la base estabilizada están conforme al diseño del pavimento asfáltico que se contrató y que el contratista construyó en su momento. La resistencia da para los 10 o 15 años de diseño del pavimento, y ya esto lo verificó el especialista en pavimentos de la unidad ejecutora, que es, digamos, el administrador de los recursos del BID, la unidad ejecutora. Él es el especialista, ingeniero Juan Carlos Barrantes.
se hizo un análisis denominado deflectometría de impacto a lo largo del camino, en que un carrito pasa haciendo unas mediciones con un sonar, ahí un radar, y se hace una serie de mediciones a lo largo del proyecto, lo que nos permite por onda que refleje cuál es la resistencia de esa base estabilizada que se construyó, y ya los resultados nos dicen que el pavimento está construido conforme se diseñó, para que lo tengamos presente. Eso, digamos, un tema. Vamos a ver, dentro de lo que leí, de lo que le escuché al señor presidente, los vecinos consultan por el espesor de la calle. Desde el diseño original, el espesor de la calle consideraba un crecimiento de espesor sobre lo existente. En algún momento se habló de retirar la capa de asfalto y llevársela del sitio. Cuando se hizo una revisión, se determinó por parte del especialista en pavimentos, don Juan Carlos Barrantes, que era conveniente dejar ese material en sitio. Entonces, lo que se hace es meter al camino un equipo especial que se llama una recuperadora de asfalto. Se recupera porque lo que se hace es triturar el material que está en la calle y se recupera para que se quede ahí. No nos lo sacamos, sino se recupera en el camino, y se le colocó además los 30 centímetros de base, o 25 aproximadamente, considerando que se estaba dejando 5 centímetros de material existente, y se colocó 25 adicional a lo largo del camino. Así estaba en el cartel de licitación, ¿verdad? Lo que se hizo fue aumentar en 5 centímetros ese espesor, o mantenerlo, porque lo que el diseño consideraba era que la subbase existente en el camino tenía unas condiciones mejores, y eso lamentablemente no era así. Antes de iniciar el proyecto, razones por las que también se atrasó ese inicio fue porque se hicieron unos sondeos que nosotros denominamos calicatas a lo largo del camino para conocer el espesor de la calle. ¿Qué había ahí abajo del asfalto existente? ¿Qué había? Eso es lo que se hace con las calicatas. Ya eso se había hecho para el diseño que había pagado la municipalidad, con más de 12 sondeos. Nosotros hicimos otros sondeos adicionales. No me acuerdo en este momento, pero se hicieron otros. Yo podría verificar ahí en los documentos cuántos. Y lo que nos dice es que en algunos sectores la carpeta de asfalto tenía 8 centímetros y en otros sectores la capa de asfalto tenía 2 centímetros. Entonces, eso no se podía dejar en el proyecto como y bueno, y de ahí para abajo, en algunos sectores, por ejemplo, cerca de Fanal, el asfalto estaba puesto encima de tierra. No había estructura de pavimento construida. Entonces había que reconstruir y poner el material, conformar ese diseño del pavimento de forma tal que nos garantizara que el tránsito pesado que tiene la calle permite que dure la calle los 10 años que se proyecta el diseño de pavimento. Entonces, una vez realizado esa revisión del diseño con las calicatas, se determina que ese material hay que dejarlo ahí. Pero siempre, desde que se hizo el diseño y cuando se presentó el proyecto en la reunión de lanzamiento en Rincón de Salas, se explicó que esa calle subía 30 centímetros más los 9.5 centímetros de la capa de asfalto. Es un pavimento robusto para una calle proyectada para los vehículos pesados que circulan en la calle. No es una calle normal que, digamos, de los proyectos que yo llevo, por ejemplo, el proyecto de Palmares, lo que tiene construido o lo que está diseñado y lo que se construyó en ese proyecto fueron 15 centímetros de base, no estabilizada, sino base corriente, solo lastre, y 6 centímetros de asfalto. Y aquí estamos hablando de 30 centímetros de base estabilizada con cemento más 9.5 centímetros de asfalto. Quiere decir que la calle tiene un pavimento robusto que nos permite y nos garantiza que la circulación de vehículos pesados, ya sea
hacia o desde Fanal, digamos que es una industria que tenemos en el sector, pero que tenemos otras a lo largo del camino, ¿verdad? Hay varios de contenedores, de tráiler, y me parece que hay otras de una industria y una bodega, de Novex, creo. Ok, entonces, la visión y el desarrollo del proyecto permite, con este proceso constructivo, que se garantice que no se van a presentar deformaciones. Es importante, con las dudas que se tengan relacionadas con la construcción del proyecto, que el pavimento, lo que se está viendo de daños en la base estabilizada, lo que les comentaba como piquetes, digamos, por la lluvia o por el tránsito, no son propiamente de la base estabilizada, sino es de la capita de arriba que se le puso, que se llama una imprimación en asfalto. Esa imprimación en asfalto se puso para cuidar la base mientras se pone la capa. Esa es la función de la imprimación y así lo tratamos. Ahora se tiene que hacer la reparación o la corrección con bacheo, que fue lo que ya les comenté. Entonces, importante, resumiendo toda esa hablada que les di de la recuperación y de que por qué se dejó el material y del material adicional que se les puso, es que siempre la calle se tenía una expectativa de crecimiento de a casi 40 centímetros. Eso siempre fue claro y se explicó así en las reuniones. En cuanto al tema del ancho de los carriles, si ustedes revisan también la factibilidad que se hizo del proyecto y lo que se construyó en el proyecto solo habla de carriles anchos en el sector hasta la entrada de Punto Verde, Fanal, Punto Verde. Ya después de ahí el proyecto habla de carriles de 3 metros de ancho, porque es lo que ese derecho de vía y esa calle nos permite construir, ¿verdad? Además de esos 3 metros y 3 metros, que es por donde circulan los vehículos, recordemos que circulan a 40 kilómetros por hora. No estamos en una autopista, no se está construyendo la ruta 1 a 80 o a 90, es una calle cantonal con circulación de no más de 40 kilómetros por hora. ¿Ok? Entonces, si los vehículos pasan a 40 kilómetros por hora, en 3 metros de ancho pasan perfectamente. ¿Ok? Si han habido problemas en la curva, tal vez porque nos encontramos en un proceso constructivo, es que se hayan presentado esos problemas. Ya una vez que se finalice la obra con la capa de concreto asfáltico a 6 metros de ancho finalizado, y que se construyan los reductores de velocidad que se van a construir en la calle para garantizar la seguridad de los peatones, entonces es muy probable que no se tengan este tipo de problemas. Yo sé que hemos visto accidentes en la calle, apenas se terminó y se quitaron los huecos que tenía la capa de asfalto existente y se puso lastre, que es un material granular, que no era un acabado de mayor, nada más era lastre, ya un carro se salió de la vía y se volcó. Y es porque no se respetan los límites de velocidad. Entonces no es un tema de mal diseño o de las curvas de la calle es la misma, lo que pasa es que los conductores abusamos de la velocidad en algunos momentos, sobre todo si la calle ha estado muy mala durante mucho tiempo, después decidimos que con ese poquito mejor que esté, podemos ir a mayor velocidad, y ahí es donde se nos presentan los problemas. Muy acertado de parte de la unidad técnica solicitar la construcción de los reductores de velocidad. Ya les conté lo de quitar el pavimento viejo, el tema de la contaminación del agua. Yo creo que voy a entrar un poquito tal vez en por qué los atrasos que hemos tenido en el proyecto. El proyecto tenía fecha prevista para el 21 de octubre del 2024. Sin embargo, durante la finalización del mes de octubre y casi todo noviembre, si algunos recuerdan y si no podemos buscar en los antecedentes, tuvimos la afectación de 2 emergencias o varias emergencias por lluvias, que todo el país estuvo paralizado, que fue decreto de emergencia nacional, que fue bastante y afectado no solo el proyecto, sino el cantón, el país propiamente. Entonces, lo que se decidió en su momento es que el contratista no empezara con esas condiciones, porque empezar a trabajar haciendo excavación
en la calle o en las alcantarillas con una tormenta tropical, lo que nos iba a causar era un problema para los vecinos y para los transeúntes y un barrial y mayores problemas que beneficios. Entonces el proyecto ya ahí empezó a caminar lento en ese sentido. Posteriormente se han ido trabajando en la colocación de alcantarillas. Hemos tenido afectación, digamos que no ha sido tan eficiente la colocación de alcantarillas por parte del contratista, mucho en medida por la ubicación de algunos servicios públicos que nos hemos encontrado donde van esas alcantarillas. Si ustedes han pasado por ahí, pueden o habrán visto las tuberías de la SADA, que ha estado día y noche, podría decir yo, de la mano con el contratista, moviendo los tubos de abastecimiento de agua potable para garantizar que podamos poner las alcantarillas o para reubicar cunetas o para poner el cordón de caño. Sin embargo, es el que hayamos contado con la SADA, que se lo agradezco mucho y se lo reconozco, y es un reconocimiento que ya hice con el señor de la SADA en una reunión que tuvimos en sitio. Eso significa que el contratista tiene que esperar que se mueva la tubería, ¿verdad? No es que no se da el atraso se da. Tenemos el apoyo de la SADA y de los trabajadores cambiando el tubo, pero se da un atraso. Entonces, todos esos puntos han ido provocando que el proyecto se retrase en su ejecución. Tenemos programada la finalización de las obras con la carpeta de asfalto terminadas para el 15 de junio. Estamos hablando de hoy a un mes. En 2 semanas se terminan o se avanza en lo que es las entradas a las propiedades, que es importante decir que están consideradas dentro del contrato, siempre han estado consideradas del contrato, con algunas losas de concreto y otras. No, son losas de concreto, casi todas. En algunos sectores se han construido vados, como lo que construimos en el sector de Fanal y Punto Verde. Y en los condominios. ¿Por qué vados? Porque pasan camiones muy pesados y no podemos construir una losa de concreto, ¿verdad? Sería como un muro, aquello de mayor resistencia. Entonces, en el caso de estos sectores, se está construyendo el vado. Además, está incluido. ¿Se especifica para que quede todo muy claro que es un vado? Un vado es como un cañito así, donde el agua pasa por el caño y no se sale a los lados, ¿verdad? Si yo no le construyo ese vado, el agua en la vuelta de Loma Verde, algo así. El agua en la vuelta de Loma Verde, en lugar de meterse a ese vado, ¿verdad? Viene de cordón de caño, en lugar de meterse a ese vado, va a entrar a Loma Verde, y así pasaría con las casas. ¿Por qué se construye la cuneta? ¿Por qué se construye el cordón de caño? Porque se confina el pavimento, no se permite que se salga el asfalto ni que se le meta el agua por debajo, pero además porque el cordón de caño me permite que el agua que se genera en la calle de la lluvia se vaya por el cordón de caño o por la cuneta, un lado donde están la mayor cantidad de cañales se hizo con cuneta y al otro lado se hizo en algunas partes con cordón de caño, es para que esa agua de la lluvia no se le meta a las propiedades. También hemos visto, yo creo que los vecinos han estado siendo parte de la conexión de las aguas pluviales de cada casa a la tubería o al alcantarillado pluvial que se colocó. No, el agua que se genera en el proyecto, salvo que se derrumbe o algo, digamos arriba, allá donde está cerca de la conexión con Rincón de Salas, que se derrumbe algo y que se dé una afectación, el agua que se está canalizando dentro del proyecto en cunetas, cordón de caño o alcantarillado, es el agua que se produce en las casas de la zona y en la calle. Ninguna agua va a ir desbordada fuera de ese sistema. Está diseñado para que eso se maneje dentro de los criterios, digamos, del proceso constructivo que se ha llevado a cabo. Yo estoy clara que hace unas semanas algunas viviendas tuvieron problemas con el agua, era porque
continuamos en proceso constructivo. Entonces, esas afectaciones son parte de ese proceso constructivo no finalizado. El contratista tiene que terminar las cajas de registro. Yo contabilicé 14 aproximadamente. Ellos las van a tener terminadas para este 15 de junio que les digo, con las correspondientes tapas, tragantes y todas las conexiones. Eso nos va a dar plazo después del 15 de junio, en un periodo que nosotros conocemos en el contrato como periodo de notificación de defectos, para revisar y verificar que las conexiones están bien y que las viviendas, propiedades no están sufriendo afectaciones por el proceso constructivo. Como para que tengamos claridad de que todo eso está contabilizado. Es parte del proceso de construir una carretera, digamos, sobre todo una carretera en una zona urbana. Es muy fácil construir carreteras en Guanacaste, o esa de Palmares era muy fácil, porque tenía como 5 casas al frente nada más, el resto eran zona de conexión entre un punto urbanizado y otro punto urbanizado, pero la calle de nosotros, aquí del proyecto de Grecia, es una calle súper transitada, con un tránsito altísimo, es una ruta alterna. No solo se han visto afectados por las obras los vecinos, sino los usuarios que van de un lugar a otro entrando o saliendo de Grecia. Entonces es parte de un proyecto mucho más complicado que otros, pero que se lleva a término de manera adecuada. Ya hablé de las cajas de registro, de la contaminación del agua potable. Yo no tengo conocimiento, pero supongo que es que durante el proceso constructivo, en las conexiones, a la tubería se le ha metido algún tipo de material, tierra, lastre, y eso ha causado alguna contaminación. Pero como les digo, la comunicación y las relaciones con la SAA siempre han estado de manera continua en el proyecto. Mi asistente me va a decir si me faltó algo. Del avance físico y financiero. Como les decía, el avance del proyecto es de un 75%. Sin embargo, el avance financiero o los pagos que hemos realizado está apenas al 35%, porque el trámite de pagos se hace a mes finalizado y hasta que se reciben todos los informes de verificación de calidad de que las obras se cumplieron con ese avance. Entonces vamos atrasados en cuanto a los pagos. El pago último que se le hizo a ellos fue el que contempló los trabajos finalizados entre el 26 de enero y el 25 de febrero. Y está en trámite, esperamos que se realice entre esta semana y la próxima el trámite de pago del 26 de marzo, el 26 de febrero al 25 de marzo. Pero ahí es donde se hacen los cortes. Ese pago no se ha realizado, pero digamos que ya está autorizado porque ya en su momento se recibieron todos los controles de calidad de que el proyecto está bien y conforme a las especificaciones contratadas. Yo creo que ya. Sí, perdón, disculpe, yo estaba revisando las preguntas de los vecinos. Solo usted reiteró en dos ocasiones en los 40 centímetros hacia arriba de la parte donde está conectando el caño en esa parte, pero ya la respondió. Usted nos decía al principio que usted va a exponer por parte de GIZ y MOB. Sí, porque somos de los mismos. Somos los mismos, somos la supervisión y la administración del contrato. Tenemos además otra figura que es la inspección, que es la que tiene a cargo la municipalidad con Gerson y el equipo técnico que da la municipalidad. Y además hay un laboratorio de verificación de calidad contratado, que es un ente externo a las partes, que lleva los informes de verificación de la calidad del proyecto. Sobre ese punto, porque aquí hubo una especie de
inconsistencia en cuanto al laboratorio, quién lo ponía, quién lo había contratado. Yo quisiera que se refiriera sobre ese punto. ¿Por qué? Porque la semana pasada se estableció aquí que los estudios de base estabilizada, usted nos habló al principio, no cumplían. Anduvo como esa especie de rumor, dijo el Papa Francisco, que el rumor es malo, que los cuentos son muy malos, nos destruyen. Decía que la base estabilizada no era la correcta y los vecinos estaban preocupados, claro, con evidente condición. ¿Por qué? Porque si estaba mal, entonces ¿cómo iban a proseguir? ¿De qué forma? Y se estaba viendo la condición de que si eso le tocaba al departamento de la Unidad Técnica de Gestión Vial, y por eso estaba trayendo a colación el oficio SB 2024, donde pormenoriza las condiciones que le toca a la Unidad Técnica en ese sentido. Entonces quisiera que nos hablara sobre ese punto, sobre los estudios de estabilizar, la recomendación a la que se llegó, el por qué se determinó en el contrato el tipo de asfalto que era. Yo usted lo digo, que es porque existe una carga pesada que no es igual a lo que está construyendo en Palmares. Entonces quisiera que pudiera hablar sobre esos temas para poder darle la palabra a la otra escritora. Muy bien, entonces vamos a saber, el proyecto tiene, y así lo había expuesto en su momento en la reunión de lanzamiento, el contrato de obra, que es el de un gran paquete, porque esto fue una licitación pública internacional que ganó la empresa, el consorcio Pedregal. Pero además esto se paga con recursos del BID, y bueno, aquí en este caso hubo una contrapartida municipal, pero además con recursos del BID se contrata el laboratorio de verificación de calidad. Es un requerimiento que establecen las políticas del BID. Entonces se debe hacer una contratación completamente independiente. Ese contrato, cuando se realiza, no se sabe quién es el contratista de obra, sino que es una licitación a los especialistas en laboratorios. En este país hay muchos, participan en el proceso para llevar la verificación de calidad. Todos los proyectos financiados con los recursos del BID, y yo diría que en este momento todos los proyectos financiados en el país cuentan con un laboratorio de verificación de calidad completamente independiente del contratista y del contratante. El contratante, que somos nosotros, le pagamos, pero yo no lo escojo a dedo. Yo no digo, yo quiero que vaya a Gerson a hacerme la verificación. Hay un proceso licitatorio, hay un concurso, tiene un nombre y un número. Yo se los puedo pasar. Esa verificación, además de estas pruebas, el contratista tiene algo que se llama autocontrol. Entonces ellos hacen algunas pruebas y van sondeando sus materiales por un proceso de medirle el pulso al proyecto que está construyendo. Pero los resultados que a ellos les genere ese autocontrol no son vinculantes para el pago que yo realizo. Yo se los tengo que exigir y se los pido, pero no me afecta mi decisión. Yo, digamos, como administradora de contrato, y todas las personas, yo le paso a Gerson, eso se llaman los certificados de calidad, y yo se los paso a Gerson todos los meses, antes del 3 o del 5 de cada mes. La empresa verificadora me manda el certificado de calidad y me dice: en el mes se hicieron tantas pruebas de concreto, tantas pruebas de compactación, tantas pruebas de asfalto, tantas pruebas de lo que se haya ejecutado en el proyecto, y ahí dice cumple, no cumple, que hay que revisar. Eso está en el expediente. En este momento Gerson tiene hasta el certificado de calidad recibido en abril. Creo que se lo pasé la semana pasada, el certificado de calidad de abril. Entonces, vamos adelantados a eso, porque hay que revisarlo antes de hacer el pago, pero ya tenemos los certificados de calidad. Eso en relación al tema de la
calidad y quién lo revisa o quién es el encargado. Me preguntaba por el tema de la base estabilizada. Yo creo que en todos los proyectos, y yo ya tengo muchos años de experiencia, no es mi primer proyecto ni con GIZ, ni con la UEC, ni a nivel profesional. Cuando los proyectos empiezan, la gente tiene muchas expectativas de qué es lo que se va a construir. Pero yo siento que cuando, por ejemplo, el contratista tiene salidas bisemanales, en la reunión de lanzamiento se les explicó, el contratista trabaja de martes a sábado, a veces a viernes, dependiendo si hay un feriado, a veces salen el jueves, pero cada 2 semanas, y se van a ir sábado, domingo y lunes, sábado en la tarde, domingo y lunes. Eso en la reunión de lanzamiento, algunas personas de las que están aquí, yo les comenté. ¿Por qué se lo comento? Porque siempre sucede que la gente dice, se fueron, se acabó la plata, se robaron la plata y dejaron abandonado el proyecto. Y eso no es así, es que así funciona la empresa. Ellos no trabajan de lunes a viernes, sino que trabajan bisemanalmente, porque les cuesta mucho estar saliendo los viernes en la tarde, porque tienen que hacer traslado de personal, cuidar el guarda que les cuida el equipo, etcétera, etcétera. Entonces, eso primero. En segundo lugar, el tema de la base estabilizada es muy complicado su proceso constructivo. Y lo vivimos, y yo no tenía ninguna gana de construir en Grecia una base estabilizada. Yo hubiera preferido poner más base. ¿Por qué? Porque la base estabilizada hay que darle tiempo de que cure, antes de que pasen los camiones, antes de que pasen los carros, y el cemento tiene que tener una resistencia, y aquí no podíamos cerrar el tránsito, porque entonces o no entraban los vecinos o los camiones no dejaban que se cerrara, igual les pasaban por encima. ¿Cuántas veces no nos irrespetaron esos cierres? Entonces, ante esas situaciones, yo no puedo decirle al contratista, ponga la capa de asfalto, porque no es culpa suya que los camiones hayan pasado antes de tiempo. Por eso se hace una verificación adicional de ese cumplimiento de la base estabilizada, de que efectivamente lo que se puso ahí, ya hoy que el cemento tiene toda su resistencia de más de 28 días, de verdad me va a cumplir cuántas deformaciones se van a presentar permitidas o toleradas de acuerdo al diseño, y cuál es el módulo de resistencia, cuántos ejes equivalentes van a poder pasar por ahí. Eso es un tema de diseño, pero eso es lo que se revisó con un contrato o con una ampliación a la contratación de esta empresa encargada de verificación, con un renglón de pago que se llama montos provisionales o imprevistos. Hay que hacer una orden de servicio para que ellos vengan, manden el carrito en la noche a medir, porque tampoco lo pueden hacer en el día, porque atraviesan a los carros, y que se hagan las mediciones. Eso fue lo que pasó, y por eso hoy no tenemos capa de asfalto colocada. Pero yo prefiero que terminen el cordón de caño, las cunetas, antes de poner la capa, porque si no se nos van a presentar algunos daños que están ya ahí en algunos sectores de las cunetas. Es importante, ya que me acordé de ese tema, que esos daños van a ser y tienen que ser reparados por el contratista a costo del contratista. No sé si me faltó algo. Sí, la última vez que cuando recibieron el informe de base estabilizada. Resultados en el informe. El resultado sí lo recibimos, el informe todavía no. Ayer tuvimos una breve reunión explicativa con el especialista y él nos dijo en qué estado estaba el avance de la investigación y que todo estaba dando. Por eso yo les digo hoy. Fecha de finalización. Exacto, por eso les digo hoy que sí está cumpliendo, que sí vamos a tener la capa de asfalto en el espesor que se tiene que colocar y que todo está bien. Pero el informe yo esperaría que lo reciba, hoy es miércoles, antes del viernes. Yo se lo puedo hacer llegar a Gerson y Gerson que se los comunique. Pero yo creo que al principio estamos con la Sandra. Muchas gracias. El siguiente sería el representante del Grupo Pedregal, el Consorcio Clínica Nola de Licitación Internacional, Luis Cárdenas. ¿Dónde estaba Luis? ¿Cómo le va, Luis? Si gusta, se sienta donde estaba la Sandra, que fue absolutamente lúdica.
costos que ustedes no les pagan por estar Don Luis, ahí. vamos a usar la misma De los costos que mecánica. ustedes no les pagan por estar ahí. Vamos a la misma mecánica que usamos con doña Sandra. Usted explica las obligaciones, las condiciones, el cumplimiento de lo que usted se encuentra. De seguro que usted pudo escuchar las observaciones que han venido realizando los señores vecinos. Y una vez usted terminado, vamos a entrar en la ronda de preguntas, que entonces ya le haremos un espacio a doña Sandra para que podamos avanzar en este tema. Si usted tiene que apoyarse en alguna otra persona que usted así que lo acompañe, nos lo hace saber. Entonces, don Luis, puede iniciar. Me aprieta el botoncito. Aquí, sí. Bueno, mucho gusto, Luis Cárdenas. Yo soy el director técnico de Pedregal en este proyecto, bueno, en todos los proyectos. Efectivamente, en este proyecto se tuvo que mover la fecha de inicio por el tema de lluvias y la tormenta que hubo a finales del año pasado. Se han encontrado ciertos inconvenientes a la hora del proceso constructivo que nos han movido la fecha de terminación, incluyendo a la hora de construir el sistema pluvial, la existencia de toda la tubería potable. Se hizo un rediseño, se han hecho algunos cambios ahí que no afectan el costo del proyecto, pero sí nos han modificado el plazo, y eso para nosotros no es ninguna ventaja, ¿verdad?, extender el plazo del contrato, porque tenemos unos costos diluidos en un plazo estimado, pero que se han venido dando en este contrato. Como explicaba, el avance físico y el avance financiero van desfasados completamente, pero es parte, digamos, de lo que es trabajar en estos tipos de contratos, y sobre todo recalcar eso, ¿verdad?, que no han sido una modificación de la fecha de terminación de la obra que nos beneficien en lo más mínimo, ¿verdad? Simplemente son condiciones que se han venido dando y que hemos tenido que apechugar a costo nuestro, que nadie nos reconoce eso, ¿verdad?, que es importante. No sé si tiene alguna pregunta. La base estabilizada que están hablando ahí, todos esos los certificados los entregamos. Los certificados de autocontrol se los recibió la administración y se compararon y están cumpliendo, y estamos esperando nada más poder arrancar a colocar la carpeta, que es lo que nos interesa para terminar. Ok, dentro de las preguntas que hicieron los vecinos, y ahora yo le puedo dar la palabra a ellos hablaban de lo que hablaba la señora Karen, de las cunetas, de que algunas están más altas, otras están más bajas, y hablaban también de la altura, y lo que se refiere prácticamente a los temas constructivos que les corresponden a ustedes, prácticamente, lo de los problemas de los peatones, de la acera, que antes había y ahora no está, que si se va a terminar, cuáles son los elementos propios del diseño, es decir, uno es carretera, cuneta y aceras, todo el conjunto. Sí, bueno, en realidad el diseño lo da la administración. Nosotros nos dedicamos a la parte constructiva y a hacer algunas recomendaciones técnicas que puedan mejorar, digamos, el funcionamiento de la vía. Con los espesores de las cunetas y del cordón y caño se vienen construyendo de acuerdo a lo que está en topografía, a lo que se solicita, y obviamente todo eso se va a completar con la carpeta asfáltica. Porque cuando usted nos habla del diseño, ¿a qué específicamente se refiere? Por ejemplo, cuando se hicieron las calicatas, una vez que se comenzó a construir, comenzamos a construir las cunetas, se vio los espesores que existían, que eran en algunos puntos diferentes a lo que se había diseñado. Se levanta la mano, se llama la atención, digamos, a eso. Se hace la verificación del diseño y se toman decisiones, por ejemplo, de incorporar más bien la carpeta existente, que es un material con una
capacidad estructural mucho mayor que una base, se muele y se incorpora a la base que se estabiliza. Bueno, entonces, muchas gracias, Luis. Creo que hasta ahí vamos bien. Vamos a ver, le voy a dar la palabra a las señoras y señores regidores para que se refieran sobre eso. Me permiten un orden previo para no entrar en ningún tipo de